Muy, pero muy buenas noches para todas las personas que se unen a nosotros a través de este Facebook Live de Iglesia Centricol. Que Dios te bendiga. Aquí estoy con mi bella esposa, con Marilyn. Dios te bendiga, feliz noche. Gracias por seguirnos. Gracias por estar con nosotros en medio de nuestras predicaciones. Ayer en la noche tuvimos una bella reunión de matrimonios. Amén. A través de el Facebook, a través de Zoom. A través de Zoom, y fue muy bonita. Dios estuvo manifestándose, Dios estuvo glorificándose, y hoy también lo hará en medio nuestro. Te damos la bienvenida. Amén. A ti que te conectas desde ya para esta enseñanza del día de hoy, porque estamos en un tema muy hermoso, estamos en un momento muy hermoso, conociendo la palabra del Señor. El Señor nos está hablando, el Señor nos está guiando. Que Dios te bendiga. Bienvenido a cada una de las personas que se conectan en este momento. Pedimos mil disculpas, a veces se nos pasan los nombres. El Facebook es muy rápido a la hora de pasar los nombres de quién está conectado, y entonces perdemos la noción de quién se conectó. Saludos a todos. Y les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga grandemente. Esa es nuestra oración para ustedes. Que Dios los bendiga grandemente y poderosamente cada día que pasa. Ya estamos pasando esta situación difícil. Ya estamos pasando esta situación difícil, y créeme que hay muchas cosas buenas que Dios va a estar derramando sobre sus hijos en este tiempo. Prepárate para recibir la cosecha que Dios tiene para ti. Haz la voluntad de Dios. Eso sí, te invitamos a que hagas la voluntad de Dios en cada momento, en cada segundo de tu vida. Amén. Gracias de nuevo, amén. Vamos a iniciar orando y dándole gracias a Dios por este día, porque ha sido bueno. Amén. Yo sé que a pesar de las luchas que estamos teniendo en este momento, nos hemos visto con la provisión de Dios. Yo sé que tú la has tenido y Dios ha cuidado de tu vida. Amén. Y agradecemos a Dios por eso. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este día en las manos del Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta noche por la oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos, Señor Jesús, hablar de tu palabra, Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Tú eres Padre bueno, Santo, Padre. que tú eres bueno, Señor, Tuya la que gloria, para Jesús. siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Y Padre. que cada día que pasa, Señor Jesús, podemos darnos cuenta de cuán bueno y cuán maravillosas son tus obras, Señor Sí, Jesús. Padre, gracias. Que si las enumeráramos no terminaríamos jamás, Oh, Señor sí, Jesús. Padre. Que tú, Señor, estás presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tú, Señor Jesús, estás pendiente, Señor, de nuestras necesidades, Señor Jesús. Y por eso hoy estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Y por eso hoy gracias. te damos gracias, Señor Gracias, Jesús. Jesús. Porque tú eres bueno. Hoy Sí, te damos Señor. gracias por la Para siempre es tu misericordia, Señor misericordia. Jesús, que nos diste, Señor, hoy, Padre Santo. Porque tu presencia estuvo en medio de nosotros todo Oh, sí, el día, Padre Señor Santo, Jesús. gracias. Porque tú, Padre Santo, Señor Ha Jesús, sido bueno, Padre. eres misericordioso. Porque tú, Señor Maravilloso. Jesús, dice tu palabra que antes que nosotros abramos nuestra boca, tú ya sabes Gracias, de qué Señor. tenemos necesidad. Sabemos, Padre Santo, que tú, Señor Jesús, has sido bueno con cada una de las familias de esta maravillosa familia Centricol, Señor Jesús, y que tú, Señor, hoy colocas nuestros oídos atentos, Señor Jesús, para poder entender y aprender lo que tú tienes, Señor, para enseñarnos, Oh, sí, Señor, Padre, acerca para del libro nosotros. de Hechos, Señor Gracias, Jesús. precioso. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga y gracias a todas las personas que nos han saludado. Bendiciones a las personas que están en Bogotá, les bendecimos, que hacen parte de Iglesia Centricol, y a todos nuestros queridos hermanos en diferentes partes del mundo. Amén. Desde Estados Unidos hasta Australia. Hay muchas personas que son amigos nuestros que están en otros países y que reciben y se conectan a través de este Facebook Live para aprender un poco más de la palabra de Dios. Amén. Y a lo que vinimos, Mari, porque estábamos hablando específicamente del libro de Hechos. Estamos hablando del libro de Hechos. Es evidente que este libro es un libro muy hermoso, ¿no? Es un libro maravilloso. Es el libro que nos muestra a nosotros acerca, o nos habla a nosotros acerca de la inauguración de esa iglesia comprada con Jesús por su Amén. sangre. Amén. Recuerde que la iglesia
antes de que viniera Jesús no existía. La iglesia existe en el nuevo pacto de Dios. Aquí no estamos hablando de religiones, cuál es la primera religión, o cuál es la segunda, o cuál es la última. No, esto no es cuestión de religión. Estamos hablando de que cuando Jesús vino a levantar su iglesia. Y entonces esa iglesia se levanta, recuerde, la levanta específicamente alguien precioso, maravilloso, que es el Espíritu Santo. La promesa de Jesús se hace realidad, y la escritura dice que Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que fueran investidos de poder, y les dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerme testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos esa última parte, lo último de la tierra. Ya vimos que el Espíritu Santo ahora ya no estaba fuera del hombre, sino que ahora está adentro del hombre. Le diste gracias al Espíritu Santo por morar en tu corazón hoy. Cuando te levantaste, le diste gracias porque ahora tienes ese maravilloso privilegio de que Él viva en ti. Y eso es algo, mira, eso es algo único. Bendiciones, Pastor Agustín Chávez, Sergio Agustín desde Perú, Dios te bendiga, amén. Y entonces estamos viendo esto y vemos cómo la iglesia en el libro de Hechos, en el capítulo 2, crece bajo unos planteamientos muy importantes que son planes de Dios, planes de amor. Y vemos cómo esta iglesia crece en unidad, en una unidad especial, en una unidad donde dice la Biblia que tenían un mismo sentir, ¿no es cierto? Que todas las cosas en común. Las tenían en común, dice que pensaban lo mismo, estaban esperando lo mismo. Yo creo que el problema de la iglesia de hoy en día es que no está esperando lo mismo, no está esperando a Jesús, no está esperando su segunda venida. Y creo que este acontecimiento histórico que estamos viviendo en este momento, este acontecimiento histórico está marcando un hito en nuestras vidas. ¿Cuál es ese hito que está marcando en este momento? ¿Sabe cuál es? Que estamos recordando, escúcheme, estamos recordando las palabras que Jesús nos dejó, de que iba a venir por segunda vez, y al recordar esto le glorificamos a Él porque estamos creyendo que su palabra es viva. Ahora vamos a ver hoy dos capítulos más, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hechos. Ya la iglesia se ha levantado, como le digo, ya la iglesia ya existe, ya el Espíritu Santo la formó. Amén. Ahora vamos a ver cómo se mueve esa iglesia en el poder de Dios. Yo quiero invitarte a que tomes tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Amén. Esto es hermoso, Mari. Ese texto que leíste es hermoso. Yo quiero recordarle algo que dije ahorita. Es el primer milagro. Después de que Jesús se fue. Después de que Pedro predica su primer sermón, ¿no es cierto? Es el primer milagro después de que Jesús se fue. Y van ellos a un lugar donde había un templo, y el templo se llamaba La Hermosa. Era una sinagoga, por supuesto, una sinagoga. Ellos van a entrar a hablar de la palabra del Señor, van Pedro y Juan, pero ahora ellos han cambiado, sus vidas han sido transformadas. Recuerde que nuestra predicación debe ir dirigida a la transformación de nuestra manera de pensar.
y ellos eran unos cuando estuvieron con Jesús, ellos eran unos en el momento en que Jesús murió y resucitó, se alejaron del Señor, pero cuando el Señor se va, asciende el Señor al cielo, tomaron muy en serio, serio y no solamente eso, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Y el martes hablábamos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Lo único, escúcheme, lo único que puede transformar tu vida es que tú seas lleno del Espíritu Santo. De resto, cualquier esfuerzo personal que tú hagas es bueno, pero no va a ser lo que Dios sí puede hacer en tu vida, lo que el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida. Entonces ellos vienen entrando al templo. Por lo general, en estos templos siempre llegaban personas con dificultades, ¿no es cierto? Dificultades económicas, dificultades físicas. Las personas más pobres se acercaban a los templos, a las entradas de los templos para pedir dinero. Creo que eso lo vemos hoy en día también en muchos lugares de la tierra donde las personas pobres se aglomeran en los templos para recibir ayuda de los demás. Pero esto es interesante porque este hombre les estaba diciendo cómo me pueden ayudar ustedes, pero en su pensamiento, escúcheme, en su pensamiento... Él estaba esperando recibir una moneda. Él estaba esperando recibir dinero, ¿no es cierto? Recibir una ayuda económica. Pero a mí me gusta la respuesta que les da Pedro, porque Pedro le dice esta palabra, vea, a sorpresa la que se lleva este hombre. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Gracias a Dios que no tenía. No tengo plata ni oro. A veces que esperamos tener plata y oro y creemos que con eso Gracias podemos a Dios que llenar. no tenía en ese momento. Imagínese, aquí en Colombia se manejan los pesos, es una moneda muy devaluada, usted y yo lo sabemos. Un dólar son más o menos unos 3.800 pesos, es mucha la devaluación. Y usted imagínese que uno llegue a un templo y alguien le diga, venga, regáleme algo, deme algo, y usted saque 500 pesos, eso no es nada, escúcheme. Pero hay mucha gente que piensa que dando 500 pesos pues ya llena el corazón de una persona. Pero yo quiero que usted entienda algo. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entendieron realmente cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ahora, ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, Marilyn, o sea, de una manera poderosa. Recordemos Hechos capítulo 2, lenguas de fuego sobre su cabeza. El Espíritu les dio que hablaran nuevas lenguas y salieron a predicar el Evangelio con poder, como lo necesitamos hacer usted y yo, con poder. Y resulta que vienen delante de este hombre y era el momento, escúcheme, se dio el momento, la oportunidad para mostrar a aquel que les levantó, que les llenó. Y por eso ellos dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que más me gusta es la siguiente respuesta, porque dicen, pero lo que tengo, te doy. Dijo Pedro. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Qué tienes tú para darle a los demás? Estamos en tiempos difíciles. ¿Una aspirina? ¿Una aspirina? Estamos en tiempos difíciles. ¿O la tarjeta de un médico? Dios está levantando una iglesia con poder. Se nos olvidó el papel que tenemos nosotros como iglesia. Déjame hablarte, tú ya conoces al Señor, y si lo estás conociendo hasta ahora, pues es el tiempo de decirle a Dios, heme aquí, Señor, aquí estoy, te voy a servir con todo mi corazón. En el último capítulo que vemos, antes de que el Señor ascendiera, vemos el ministerio que el Señor Jesús nos dejó, y parte de ese ministerio el Señor dice que a los que creen seguirán estas señales, y una de las señales que el Señor Jesús dijo a los que creen, si tú crees tú puedes hacer esa señal. No dice que tienes que tener un certificado en teología, o que tienes que tener un doctorado, o que tienes que tener un PhD para poder orar por una persona y que esa persona sea sana. Dice la palabra de Dios en el último capítulo de Mateo 28, dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. En Marcos 16. En Marcos 16, dice la palabra de Dios, en mi nombre echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces,
Pedro estaba poniendo en práctica el ministerio que el Señor Jesús les había dejado, y es el ministerio que te ha dejado a ti y que me ha dejado a mí. Amén. Lo que sucede es que no lo ponemos en práctica. Como lo decía ahorita de manera jocosa, lo que hacemos es que muchas veces le recomendamos a las personas un médico, le recomendamos un tratamiento médico, le recomendamos un tipo de pastilla cuando nos dicen que están enfermos, y se nos olvida que el Señor Jesús nos ha dicho que simplemente si creemos en Él verdaderamente podemos orar por los enfermos, y si es su voluntad el enfermo puede ser sanado. Y esto es lo tremendo, Mari, porque yo te estaba diciendo ahorita que ellos dijeron: lo que tenemos te damos, lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenían ellos? Mira, yo quiero decirte una cosa, y con cuestión de los milagros y de las cosas que hoy en día pues popula mucho, hay cultos de milagros con horario, y los milagros se hacen a tales horas, pero en el tiempo de Jesús no era así, sino que la gente iba a predicar el evangelio, y con el evangelio iban milagros. Y yo les recuerdo que este milagro estaba sucediendo porque este hombre estaba enfermo, él necesitaba algo, pero también en ese momento, en el lugar, ubíquese en el templo de la Hermosa, ubíquese en el lugar. Y resulta que este lugar estaba lleno de gente porque era un momento donde la gente iba al templo a orar. Entonces el templo está lleno de gente y se hace este milagro tan maravilloso. Yo he entendido una cosa, que la sanidad de las enfermedades, escúcheme, es una señal para el no creyente. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona no creyente, cuando una persona que no conoce a Jesús ve una sanidad, dice: pero ¿qué está pasando aquí? Como que dice: veo esperanza, veo una esperanza para mí, veo esperanza para mi vida, veo esperanza para mi familia, porque ve algo diferente. Amén. Esta persona pudo haber estado coja por muchos años, quizás desde su nacimiento. Amén. Pero vienen estos hombres llenos del Espíritu Santo y le dicen: lo que tengo te doy, y le dicen que tomándolo por la mano derecha, sí, le levantaron, y al momento se le afirmaron, escúcheme, los pies y los tobillos. Y vea lo que dice la Biblia: y saltando, oiga, qué poder, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Algo maravilloso estaba pasando, pero recuerde que algo maravilloso espiritual también estaba pasando. Amén. Algo precioso estaba pasando. Por eso te digo que el milagro es algo para que la gente crea que Jesús es el Señor. El milagro no es simplemente para llenar un deseo de mi corazón. El milagro no es simplemente para llenar un deseo de mi vida, porque si yo no manifiesto lo que Él hizo en mi vida, ¿cómo la gente va a poder creer en Jesús? Amén. Si yo no manifiesto lo que Él ha hecho en mi vida o en la vida tuya, ¿cómo va a saber la gente? Escúchame, ¿quién es Jesús? La gente necesita escuchar de Jesús a través de lo que la gente ha vivido, pero también a través de lo que dice su palabra. Y entonces esta fue una puerta abierta en el templo para que la gente escuchara atentamente a Pedro y a Juan. Y entonces sucede algo maravilloso. En el versículo 11, leamos el versículo 11. Vea lo que dice Hechos 3:11. ¿Qué dice la escritura, Mari? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado. Yo no le voy a decir el cojo, digámosle el excojo, el que ha sido sanado de su cojera. Amén. ¿Y qué dice la escritura? Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Imagínese eso, salen del templo, van hacia el lado, estamos hablando de Jerusalén, ¿no es cierto?, de la ciudad antigua, de la ciudad amurallada de Jerusalén, y se van al pórtico, escúcheme, de Salomón, y allá comienzan a escuchar la segunda predicación de Pedro. Ya vimos que en la primera predicación de Pedro, él dio un mensaje magistral donde cuántas personas se convirtieron. La escritura dice que 3,000 personas entregaron su vida a Jesús. ¿Me está escuchando? Yo quiero que me escuche. Yo quiero que me escuche. Y usted tiene que cambiar su manera de pensar, porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Todavía tú no sabes. Mira, te estoy señalando con el dedo. Todavía tú no sabes lo que Dios puede hacer a través tuyo de una vida que se entregue verdaderamente a Jesucristo.
Y este Pedro predicó y se convirtieron 3,000 en su primera predicación. Pero aquí venía el segundo reto, el primer milagro, segundo reto. Y entonces el segundo reto viene en el pórtico de Salomón. ¿Cuánta gente se aglomeró en ese lugar a escucharlos predicar? Es que esto es algo tremendo. Ya la iglesia se ha formado, ya hay 3,000 nuevos miembros y la Biblia dice que todo ¿qué? Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Dice que todo el pueblo se acercó a ellos. Yo ahorita te voy a dar un dato que tiene la Biblia. La Biblia siempre da unos datos buenos que son de mucha bendición. Y yo quiero que tú entiendas que esto no tiene que ver con cantidad. ¿Quién tiene la iglesia más grande o quién tiene la iglesia más pequeña? No, nada que ver. Estamos dando datos de lo que hizo el Señor en un momento específico en el cual Él quería llenar a sus siervos de su Espíritu Santo. Mira, yo te digo una cosa, te lo voy a decir con todo mi corazón. Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Eso es algo muy sencillo. Simplemente entrega tu corazón, tu vida, tu pensamiento verdaderamente a Jesucristo y vas a ver lo que Él puede hacer en tu vida. Amén. Entonces viene su predicación y yo quiero que tú te enfoques en cómo fue que predicó Pedro. Ya ha sanado Dios al enfermo, porque recuerda que no es Pedro, no es Juan, sino es lo que ellos tenían adentro, que es lo que tenían en su corazón, el Espíritu Santo. Los hombres no podemos hacer milagros, el Espíritu Santo de Dios sí puede hacer milagros, Jesucristo puede hacer milagros, pero nosotros somos simplemente vasos. Escúcheme, somos vasos para servir al Señor. Y en el versículo 19, usted y yo vamos a encontrar, escúcheme, vamos a encontrar la bendición de esta predicación. Quiero que leamos desde el 12, versículo 12, Marilyn, más o menos hasta el 21, 22, amén. Y yo quiero que tú escuches esta predicación tan hermosa. Esta es la mejor predicación. No me escuches a mí hoy, escucha a Pedro. Esta predicación es hermosa. ¿Qué dice la Biblia? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros que, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y Amén. pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Quién fue el que dio la sanidad? ¿Dios o Pedro? No, fue Dios. No miren, mira, te voy a decir algo, no miren más a los hombres. Hay mucha iglesia engrandeciendo hombres, levantando hombres, posicionando hombres, cuando fue Jesús el que lo hizo. No le des la gloria a los hombres no merecemos la gloria la merece Jesucristo. Quita tu mirada de los hombres y ponla en Jesús, porque esos mismos hombres que a veces levantan, después te fallan y tú pierdes la fe. Ten cuidado en eso y escucha lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Entonces estamos viendo que esta predicación es 100% cristocéntrica. Es 100% una predicación de Jesús. 100% está hablando de Jesús. Y yo quiero que tú me entiendas, porque lo que les dice el apóstol Pablo es que ustedes crucificaron a Jesús. Mire, nosotros, por nuestra culpa, nosotros crucificamos a Jesús. Pero viene Jesús y nos dice 3 cosas en la predicación de Pedro. La primera: arrepiéntanse de sus pecados.
Y es aquí donde mucha gente no entiende lo que tiene que ver con la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambie su manera de pensar. Arrepentirse sencillamente es cambiar la manera de pensar. Si usted antes pensaba malo, ahora piense bueno. Amén. Escúcheme. Cambie la manera de pensar. Usted no esté luchando, escúcheme, para dejar pecados. Usted no va a poder dejar de ver pornografía. Usted no va a poder dejar de hacer cosas impuras. Usted no va a poder dejar de meterse en negocios ilícitos si usted primero no cambia en su mente la forma en que usted piensa. Y yo quiero que usted lo entienda, porque ahí se gana la batalla espiritual de la vida de un hombre. Por eso Pedro le decía a la gente: arrepiéntase. En unas nuevas versiones como la PDT ya no se utiliza la palabra arrepentimiento, sino se utiliza la palabra cambio de manera de pensar o cambio de mente. Cambia de mente. Deja tus pecados. Pecado, acuérdate que es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y Pedro les decía: vuélvasen a Dios. Qué hermoso. Yo cuando pienso en el vuélvasen a Dios, estoy pensando, Mari, en el hijo pródigo. En el hijo pródigo que se va, que se aleja del padre. Pero cuando en su mente, recuerde que el hijo pródigo pensó, se arrepintió, ¿no es cierto? Tuvo un momento para volver en sí y dijo el hijo pródigo: en la casa de mi padre yo estaría mejor que aquí, que comiendo aquí comida con los cerdos. Y dice la escritura que él quiso volver al padre, pero no como hijo, sino como siervo. Pero cuando el padre lo vio desde lejos, corrió hacia él, escúcheme, corrió hacia él, lo trató con amor, le mandó a traer un vestido nuevo, lo mandó a calzar y le dio el anillo de la familia, escúcheme, le dio el anillo de la familia y le mandó a matar el animal más gordo que tenía, el buen más gordo que tenía. ¿Para qué? Para darle de comer a su hijo que había vuelto. Y entonces cuando yo veo la Biblia, que la escritura me dice: vuélvase a Dios, nos está diciendo: mira, cánsate ya de esa vida que llevas. Cánsate ya de esa vida en amargura que estás llevando, porque es que lejos de Dios nosotros nada podemos hacer. Amén. Un hombre sin Dios, recuérdelo, es como un barco sin timón, no sabe a dónde va. Y por último les dice que hay una promesa para ellos. Les dice: si ustedes se arrepienten y vuelven a Dios, vendrá de la presencia del Señor. Escúcheme esto. Oiga, ¿usted necesita tiempos de refrigerio? Usted, andamos muy calientes, andamos muy movidos en la vida. Y entonces el Señor dice que si usted se arrepiente y vuelve a Él, Él enviará tiempos de refrigerio. O sea, si usted ha vivido atribulado, este es momento de tener tiempos de refrigerio en su vida. Amén. Qué linda esta iglesia que se está levantando. Qué linda esta iglesia que se levanta con el poder de Dios, que están confiando en el Señor con todo su corazón. Pero eso no para ahí. Recuerde, es interesante en este mundo que cuando usted está haciendo el bien, siempre alguien va a ir en contra suya. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, siempre alguien va a ir en contra de ti. Cuando tú predicas a Cristo, siempre alguien va a hablar de ti diciendo: mira con los pastores. Yo sé que hay muchos pastores haciendo mal, pero cuando uno dice que es pastor, entonces la gente dice: ya, ese es un ladrón, ¿no es cierto? Ese quiere el dinero de la iglesia. Y entonces ya la gente se opone. Y si tú prendes música en las iglesias hoy en día, te envían la policía para pagar la iglesia. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, cuando tú quieres moverte en el plano de Dios, siempre habrá oposición. ¿Y qué pasó en la Biblia? Vayamos a la Biblia un momento y leamos en el capítulo 4 de Hechos. ¿Qué sucedió después de este milagro y de esta gran predicación? Yo quiero que leamos los primeros versículos, amén. Los primeros 5 versículos. Estamos estudiando Hechos, estamos viendo una iglesia que nosotros queremos ser como ella, como la iglesia que se levantó en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Juan. Queremos ser como esa iglesia, amén. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Los primeros que vinieron fueron los religiosos. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Amén. Y entonces los metieron ¿a dónde? A la cárcel. A la cárcel. A mí me gusta leer eso porque dice que los metieron de una vez a la cárcel, los llevaron a la cárcel, los maltrataron en la cárcel y les prohibieron hablar de Jesús, les prohibieron hablar la palabra del Señor. En el versículo 4, en medio de la situación difícil, ellos tienen una gran noticia. ¿Sabe cuántas personas se habían convertido al Señor ese día en esa predicación? ¿Sabe cuántas? Ya no eran 3,000, se convirtieron ahora 5,000. Ya decimos que la iglesia en pocos días pasó de tener simplemente más o menos unos 500 miembros, ¿no es cierto? Unas 500 personas, pasó después a tener 3,500 en la primera predicación de Pedro, pero después dice que pasó a tener más de 10,000. ¿Por qué? Usted me dirá, pastor, usted está sumando mal, porque si se convirtieron 3,000, habían como 500 antes y se convirtieron 3,000 y ahora se convierten 5,000, pues más o menos son unos 8,500, pero es que la escritura claramente dice que el número de los varones era como 5,000. No contaron en ese momento a las mujeres y los niños, pero era una iglesia que estaba creciendo. Gente de fe. Mire, escúcheme, gente de fe, gente que no tenía temor de morir por Jesús, gente que no tenía miedo de predicar el evangelio. Escúcheme, yo le estoy hablando a usted y yo sé que usted tiene una lucha en su corazón, una fuerte lucha, porque muchas veces viene el temor que no te permite hablar de Jesús. ¿Es así o no es así? Yo quiero hablarte al corazón, y yo sé que estás en esa lucha de que quieres predicar a Jesús. Muchas veces no lo puedes hacer. Si tienes temor, comparte esta predicación y comienza a dejar el temor, que la gente sepa que tú amas a Jesús. Comparte la predicación y comienza a hablar de Jesús. Pero tenemos temor, pero esta gente perdió el temor, escúcheme, perdió el temor porque ellos querían predicar a Cristo Jesús con todo su corazón. Había una pasión inmensa, una pasión poderosa, porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Pedro y Juan son presos en ese momento, pero ellos no tuvieron temor, sino que más bien la escritura, yo te invito a que leas el libro de Hechos en el capítulo 4, ellos les predicaron a los sacerdotes, le predicaron a los funcionarios en ese momento que estaban a cargo del gobierno ahí en Jerusalén, le predicaron a las personas de alta alcurnia, le predicaron a todos y al final no les dio miedo predicar el evangelio porque estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Habían sido llenos ya del Espíritu Santo en Hechos 2 y estaban predicando y al final les prohíben, escúcheme, les prohíben predicar. Les prohíben predicar. Pero ¿qué sucede? Creo que cuando las cosas, mira, te voy a decir algo con todo el corazón. Creo que cuando las cosas se ponen difíciles, creo que cuando las cosas se ponen difíciles para un hijo de Dios, para un siervo de Dios, de ese corazón tiene que salir oro. Si usted es un hijo de Dios, de esta situación tiene que salir oro, tiene que salir algo nuevo, tiene que salir brillo, tiene que salir palabra de Dios. Amén. Usted ya lleva muchos años aprendiendo la palabra del Señor y este es el tiempo en que usted va a tener que abrir la boca. Créame que usted de aquí, de este tiempo, va a salir lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Y esta gente no tuvo miedo, pero escúcheme, fueron Pedro y Juan los que no tuvieron miedo. Amén. Pero los demás, quizás cuando vieron que los apresaron, sintieron temor. Es que hay algo maravilloso de eso. Dios nos ha dejado un ministerio. Dios nos ha dicho que si creemos podemos orar por los enfermos y los enfermos serán sanos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no creemos a esa palabra. Y por lo tanto, si nosotros no creemos en esa palabra, no podemos poner en acción ese ministerio. ¿Qué hubiera sucedido si Pedro le hubiera dado una moneda a este hombre? Si Pedro le hubiera dado una moneda a este hombre, si tú pusiste atención, todas estas personas se convirtieron a raíz de ese milagro. Quiero que leas el versículo 21 del capítulo 4, dice la palabra de Dios.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Otra vez se menciona nuevamente el milagro que fue hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era un hombre que llevaba más de 40 años paralizado. Por eso fue tan grande el estruendo, por eso fue tan grande la felicidad entre todas las personas del pueblo, y por eso todas las personas creyeron. Pero ¿qué hubiera sucedido si Pedro le hubiera dado una moneda a este hombre? ¿Cuántas veces nos hemos perdido de ver la gloria de Dios Y a eso voy. por hacer cosas Amén. que Dios no nos mandó a hacer? Amén. O porque muchas veces no hacemos lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Puede darse el caso de lo que está diciendo Edison, que hacemos lo que no debemos hacer, o que no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, Eso Dios dice la nos Biblia. ha empoderado, Dios nos ha encomendado, nos ha dado un ministerio, nos ha dado el poder para orar por los enfermos y que Él los va a sanar. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos temor y nosotros no tomamos el ministerio en serio, no tomamos el ministerio verdaderamente como Él quiere que lo hagamos, como lo hizo Pedro. Vemos que 5,000 hombres se convirtieron ese día por la predicación de Pedro, por el milagro que se hizo en la entrada de la puerta de la Hermosa. ¿Qué hubiera sucedido si tú hubieras orado por muchas personas? Pero tuviste miedo. No sabes qué clase de milagros o cuántas personas hubieran recibido la palabra de Dios o se hubieran convertido si tú hubieras hecho lo que debías haber hecho antes. Si no hubiéramos tenido temor, si hubiéramos, en vez de recomendado una aspirina, hubiéramos orado por esa persona que nos dijo que estaba enferma. Entonces, Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos ha dicho que oremos por los enfermos, pero debemos tomar verdaderamente en serio las cosas como lo hizo Pedro, para ver los resultados que tuvo Pedro. Amén. Imagínate que aquí nosotros, en Colombia, y quizás en tu país, la mayoría de personas que nos acompañan hoy son de países donde hay libertad para predicar el evangelio, hay cierta libertad, tenemos libertad, pero hay muchos países donde tú no puedes predicar la palabra de Dios porque te van a echar a la cárcel. Yo precisamente hablaba con un amigo que amo mucho, un pastor que está en la India, y las dificultades que tiene muchas veces para predicar el evangelio, cómo queman los templos, cómo cierran los templos, cómo hacen cosas contra ellos, pero igual la fe y el arder en su corazón es genuino y siguen predicando la palabra en medio de situaciones difíciles. ¿Qué pasaría si el día de mañana a ti y a mí nos prohíben predicar el evangelio? Yo te digo, lo que leyó Marilyn ahí en ese último versículo decía que a ellos les habían prohibido. En el versículo 21 dice que los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, pero les dijeron que no predicaran más el evangelio. Mire, cuando las cosas se ponen difíciles como se están poniendo ahora, y quizás el día de mañana tú te das cuenta que hay más gente que no quiere escuchar del evangelio, que hay más gobernantes que no quieren que la palabra de Dios se comunique a los demás, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser como la iglesia. Esta gente tenía la fe suficiente para seguir. Y me gusta algo, Marilyn, después de que ellos salen, ¿no es cierto?, de la cárcel. Ahí en el texto, en el versículo 23 dice que los creyentes pidieron confianza y valor. Yo creo que algunos de estos creyentes, ya llenos del Espíritu Santo, comenzaron a sentir ¿qué? Miedo, ¿no es cierto? Uy, yo como que no voy por allá con ellos, yo como que no los acompaño. Oiga, si hay un enemigo que usted tiene que vencer, es el miedo. Diga conmigo, el miedo no es para mí. Yo no puedo tener miedo porque Dios está conmigo. El temor se tiene que ir de mí. El temor si usted tiene miedo, hermano, tiene que echarlo fuera. ¿Y sabe cómo se echa fuera el temor? Dice la Biblia que en el perfecto amor se echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Confiar totalmente en las promesas del Señor. Y dice la Escritura, versículo 23 de Hechos 4, y puestos en libertad. Aquí vamos a ver la clave de este texto, de lo que estamos leyendo, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes, volvemos a escuchar la palabra unánimes. Amén. Unánimes, ¿qué significa?
que tenían el mismo pensamiento, En acuerdo. que todos estaban de acuerdo, y dice, y ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, escucha esta oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, ese es nuestro maravilloso Dios, que hiciste el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, dice los que se unieron para estar en contra del Señor, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, escuchen la oración que ellos decían ahí, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, escuche esto, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aquí viene algo impresionante, esta es la clave de este texto y es con lo que vamos a terminar hoy. ¿Qué pidieron ellos después de que fueron? ¿Qué pidieron ellos después de que fueron encarcelados? Ellos no pidieron, Señor, que no nos vuelvan a encarcelar. No, ellos no dijeron eso. Ellos que no nos azoten más, Señor. Ay, Señor, llévate a esos fariseos, llévate a esas personas, aléjalas de nosotros, Señor, ayuda. No, ellos lo que pidieron fue denuedo. La palabra denuedo es una palabra que significa en este momento, en lo que nosotros estamos pensando, es valor. Lo que le pidieron al Señor es danos valor, danos fuerza, quítanos la cobardía. ¿Qué tiene que quitar el Señor de nosotros hoy? Porque es que nosotros somos valientes para hacer muchas cosas, y yo quiero que te acuerdes cuando ibas a hacer algo que Dios no aprobaba, eras valiente para hacerlo. ¿No es cierto que lo hacíamos con valentía? ¿No es cierto que pecábamos con valentía? Pero el Señor ahora te dice que sé valiente para hacer su voluntad. O sea, que no tengas miedo para predicar. Si tienes miedo para hablar de Dios, dile al Señor, dame valor para hablar de ti, dame fuerza, no importa que la gente se venga en contra mía. Y entonces ellos pidieron valor, ¿para qué? Para predicar el evangelio, para predicar la palabra de Dios. Y dice que en medio de esa predicación le pedían a Dios en oración que vinieran señales y sanidades y prodigios en el nombre de Jesús. Maravilloso. Amén. Tenemos que cambiar. Mira, Dios te está renovando hoy. Dios está mudando tu corazón. Amén. Dios te está vistiendo de un nuevo ser, de una nueva persona. Dios te está vistiendo de la persona que Él quiere que tú seas. Dios está haciendo en tu vida algo nuevo hoy. Dice la Escritura, yo estoy haciendo algo nuevo en ustedes. No se dan cuenta. Y el Señor te está vistiendo. El Señor te está renovando nuevamente y está haciendo algo nuevo en ti. Y dice la Escritura que pasó algo hermoso al final del texto. Dice, y en medio de la situación la cosa tembló. O sea, la tierra tembló por la fe de esta gente. Porque de nuevo, escúcheme esto. Estos son datos que a veces no escuchamos, porque cuando usted vio el capítulo 2, ¿no es cierto?, del libro de Hechos, en el versículo 1 y 2 dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero en el capítulo 4, escúcheme, en el versículo 31 dice que de nuevo fueron llenos del Espíritu Santo, llenura tras llenura. Usted y yo necesitamos ser llenos todos los días del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios haga temblar nuestras vidas y necesitamos entender el propósito, Mari, necesitamos entender el propósito por el cual Él nos llamó. Si Él te llamó
Y si tú estás escuchando esta predicación, te voy a decir una cosa, eres un privilegiado. Si Dios te llamó, eres un privilegiado, porque Dios voltear a mirar a un hombre y decir, te escogí para que me sirvas. Eso es algo maravilloso. Yo no veo algo más grande que eso, Mari. No veo algo más grande que Dios voltea a mirar a un hombre. Dios voltea a mirar a un hombre y le diga, tú eres ahora mi hijo y mi siervo. Amén, eso es maravilloso. Amén. El viernes pasado hablábamos con nuestros hijos precisamente de este mandato, de esta gran comisión que Dios nos dio. Y hablábamos y yo les decía que hay muchas personas que viven frustradas, que viven sentados en una banca. Antes se llamaban bancas a los lugares. Ahora son sillas. Que habían en la iglesia. Y hay muchas personas que viven frustradas, sentados en una banca, porque dicen, es que yo no he recibido un gran ministerio de parte del pastor, es que yo quiero un ministerio grande, es que yo quiero. Lo que sucede es que muchas veces no nos damos cuenta de que todos hemos sido encomendados con este gran ministerio. Este ministerio no necesita que en público el pastor te diga es que tú eres enviado a predicar el evangelio. No necesita anuncios, no necesita protocolo. A todos Dios nos ha dado el ministerio de ir y predicar el evangelio. A todos Dios nos ha dicho que si creemos, nos seguirán las señales, que podremos echar fuera demonios, que podremos orar por los enfermos. Solo falta que nosotros lo creamos. No tienes que seguir esperando que el pastor te dé un gran ministerio, que te ponga al frente. No, es que no es el pastor. No puede ser el pastor. No necesitas que el pastor te pase al frente, que te nombre como un evangelista, o que te nombre como un profeta, o que te nombre como un pastor. Dios ya te nombró. Toma el ministerio que Jesús te dio y ponlo en práctica y sé lleno del Espíritu Santo para empezar a ver milagros y prodigios alrededor tuyo, para empezar a ver que las vidas de las personas son cambiadas como fueron cambiadas las vidas de estas 5,000 personas, como fue cambiada la vida de este cojo que llevaba más de 40 años, dice la palabra de Dios, enfermo. ¿Pero por qué? Porque Pedro decidió tomar el ministerio que Jesús le dejó, pero es el mismo ministerio que Jesús te dejó a ti y que me dejó a mí. Pero ¿qué estamos haciendo con ese ministerio? Lo hemos puesto a un lado porque no se nos ha reconocido. Lo hemos puesto a un lado estamos afanados en las cosas de este mundo. Lo hemos puesto a un lado porque quizás no es un ministerio visible ante los ojos. Pero ¿sabes una cosa? Yo te quiero decir, es un ministerio visible ante los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Capacítate en la palabra de Dios para predicar el evangelio. Capacítate en la palabra del Señor para predicar el evangelio, para que puedas predicar con fe. Mire que los milagros y las cosas, hoy en día hay mucha gente que quiere darse nombre a través de milagros. Ojalá ni nuestro nombre se conociera, sino que cuando la gente vea a nosotros, la gente pueda decir, veo a Jesús en esa vida. Así como Juan lo dijo, Juan el Bautista, ¿no es cierto, Mari? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces toma, escúchame, tu posición en Cristo, toma tu posición en Jesús. Pídele a Dios de nuevo, capacítate con la palabra del Señor, pídele a Dios valentía para predicar la palabra de Dios. Estos son tiempos en que se pueden hacer. Mira, abre la pantalla de tu celular y a través de un Facebook Live invita a alguien, a través de una grabación de un video, predica algo de la palabra del Señor y deja ya de estar quieto, porque este es el tiempo. Dios te está moviendo y yo creo que Dios lo está haciendo. Yo siento que Dios te está moviendo y esta es la oportunidad de hacerlo. Jesús viene pronto. Te lo digo con todo mi corazón, amén. Jesús viene pronto. ¿Cómo va a encontrar a su iglesia? ¿Cómo va a encontrar a sus hijos? ¿Predicando o en silencio? ¿Hablando la palabra de Dios o haciendo otras cosas? Preocupados por este mundo. Deja de preocuparte por ti y ocúpate de Dios, porque la Biblia ya nos ha enseñado a nosotros que cuando nosotros nos preocupamos por Él, Él con cuidado y con amor y con esmero se preocupa por nosotros. Amén. Gracias por escuchar esta palabra.
te bendecimos y te motivamos a que la compartas. Si quieres compartir la palabra de Dios, este es un buen espacio para que la compartas. No lo hagas por nosotros, sino porque la palabra de Dios llegue a otros, porque la palabra de Dios comience a correr por este mundo, como dice la Escritura, como Dios quiere hacerlo, porque esto es bendición, esto es un río de agua de vida. Gracias por acompañarnos en medio de esta predicación. No olvides que nos vemos mañana para continuar con el tema de el libro de Hechos, porque hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Recuerda que Hechos debe ser para nosotros la guía para ser iglesia. Hechos es la guía para ser iglesia. Si echas a Hechos, si sacas a Hechos de la iglesia, si sacas a Hechos de la iglesia, sacaste la idea original de Jesús de iglesia. Amén. Eso es lo que queremos que aprendas. Amén. Gracias. Compártenos. Es muy fácil compartir. Solamente ahí abajo buscas el botón compartir y lo envías para que otras personas puedan verlo. Amén. Nos vemos mañana, viernes a las 7 de la noche y de Colombia, ¿no? Y el sábado no olvides con la iglesia Centro Cristiano de Avivamiento para las Naciones con el pastor Arnoldo Blanco a las 8 de la noche hora de Colombia, 7 de la noche hora de Costa Rica. Permítenos hacer una oración por ti en este momento. Si tienes alguna petición de oración, envíala a través del chat. Amén. Vamos a estar orando por ustedes. Gracias. Nosotros les amamos mucho también a ustedes. Les amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Lady. Padre de la gloria, Señor, te bendecimos, Padre, por esta palabra que has derramado hoy sobre nuestros corazones. Queremos conocer tu palabra de manera limpia, de manera pura, Señor, como está ahí escrita, Señor, como está escrita, Padre. Yo quiero pedirte que bendigas a tus hijos hoy con esta palabra, que puedan entender, Señor, cuál es el llamado para sus vidas. Sé que quizás alguno está pasando por una situación difícil en medio de esta situación que ha tocado todo el mundo, Padre. Pero un propósito, amado Padre Celestial, tú tienes con esto, Padre Santo. Un propósito precioso, un propósito maravilloso, Señor. Y es que también estás levantando una iglesia con poder, Señor. Estás levantando una iglesia diferente, una iglesia que piensa en la gente, que predica el evangelio, Señor. Antes de pensar en sí misma, está pensando en otros, orando por otros, Señor. Oramos, Señor, para que esta situación pase, para que pueda pasar esta situación. Y nosotros como iglesia, Señor, te pedimos que nos prepares, nos des valor para predicar el evangelio, Señor, para que en el nombre tuyo sucedan cosas, milagros, maravillas y prodigios, Padre, en el nombre de Jesús. Y hago una oración con la cual yo me pongo de acuerdo con mi esposa, me pongo de acuerdo con las personas que nos miran hoy a través del Facebook y oramos, Señor, pidiéndote que llenes a tu iglesia en este tiempo, a tu iglesia que te busca de verdad, y que llenes a tu iglesia de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Bendice a tus hijos, que a nadie le haga falta nada, y ten cuidado de ellos hoy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios eterno. Gracias a cada uno de ustedes, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, a cada uno de ustedes, gracias, los amamos y sigamos adelante porque el Señor tiene un gran propósito para nuestras vidas. Amén. Seguimos adelante con el poder de Dios porque Dios es bueno. Amén, y Él ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos llenos de Él. Recuerde que los discípulos recibieron en Hechos 2, fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4 fueron llenos del Espíritu Santo. Eso nos está diciendo que debemos ser llenos del Espíritu Santo en todo momento. Amén. Amén. No desaproveche la oportunidad que Dios te está dando. En este momento las personas están con hambre y sed de la palabra de Dios. Amén, no pierdan la oportunidad de predicar el evangelio y de llevarle a las personas a ese médico maravilloso que puede curar todas sus enfermedades. Así es. Tú tienes en tus manos, en tu corazón, tienes al médico de médicos. No lo guardes, no te lo guardes para ti solamente. Compártelo con los demás. Te amamos. Feliz noche. Dios te bendiga. Feliz noche. Gracias por escucharnos.